Grabación. Bueno, ahí iniciamos la grabación. Igual muchos no se han perdido. Entonces decía que la posición es la distancia con el signo. La distancia son 20 kilómetros, pero como estoy a la izquierda, y yo dije que a la izquierda va a ser considerado como negativo, entonces la posición es menos 20 kilómetros. Entonces la cinemática, la intención de la cinemática es simplemente estudiar cómo esta posición se va a ir modificando a medida que pasa el tiempo. Bueno, obviamente, si esto está quieto, no se va a ir modificando. Pero en los ejercicios esto se va a mover. Entonces, esta posición va a ir cambiando con el tiempo. ¿Está bien? El tiempo es lo que va a funcionar de variable independiente, es la que va a ir tomando un montón de valores. Y cuando el tiempo toma un determinado valor, esta va a tomar un valor determinado, acorde al tiempo ese, ¿no? Entonces la intención en principio es esa. Y nosotros vamos a empezar estudiando movimientos que mantengan la velocidad fija. Después vamos a hablar de la velocidad, pero vamos a utilizar el concepto de velocidad que todos traemos de la vida cotidiana. Toda esta física es una física que aparece en la vida cotidiana. No es, qué sé yo, la física nuclear, donde la gente obviamente no vive dentro de un reactor nuclear, entonces no sabe qué es lo que pasa ahí. Entonces, acá no, acá son todas cosas de la vida cotidiana, pero con una vueltita de tuerca. Por ejemplo, la que dije recién, la posición ya entonces no es la distancia recorrida, sino que es la distancia a un cero que yo pongo. Ese cero se llama el origen del sistema de referencia. Lo que yo dibujé acá, el cero con la flecha que indica hacia dónde es positivo, esto, el cero con la flecha, se llama el sistema de referencia. Entonces la posición va a ser la distancia con un signo. Bueno. Entonces acá está otra vez repetido eso, ¿no? La posición, la distancia siempre es positiva. Si vos me decís a qué distancia estoy yo de la universidad, y yo estoy a 5 kilómetros de la universidad, y si alguien dice, no, yo estoy a menos 3 kilómetros, o vos subís arriba al colectivo, le decís al colectivero, voy acá a menos 2 kilómetros, el tipo se fuma un porro. ¿Cómo me va a decir voy a menos 2 kilómetros? Eso no tiene ni pie ni cabeza. También uno dice voy a 2 kilómetros. Las distancias son siempre positivas, pero la posición es la distancia con ese signo, ¿no? Que depende de donde yo estoy ubicado. Bueno, y acá está escrito lo que también les comenté. El dibujito el cero con la flechita y un signo más, que me dice, bueno, a veces está la flechita sola porque se supone que para donde está la flechita es el positivo. Entonces el cero con la flechita, o el cero con la flechita con el más, se llama sistema de referencia o referencial. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos de decir, bueno, si uno quiere poner la posición de este auto se mueve hacia el lugar que lo indica esta flecha. O sea, este se mueve para la izquierda, este también, este para la derecha, este también. Perdón, lo dije al revés, ¿no? Este para la derecha, este también, y estos dos se mueven hacia la izquierda. A medida que el tiempo pasa, obviamente, salvo que esto esté quieto, su posición va a cambiar. Pero si alguien me pregunta, bueno, ¿cuál es la posición
que tiene este auto en este dibujo? Bueno, en este caso la posición es, yo sé que estoy a 50 metros del origen del sistema de referencia, pero estoy del lado negativo. O sea, la posición de este auto en este momento es x igual a menos 50. En este caso, fíjense que, claro, acá dice menos 14 porque estoy del 0 para el lado negativo. Ahora, si la distancia entre el auto y este punto es 2,2 y todo esto desde acá hasta acá hay 14 y esto es 2,2, menos 11,8 sería. Menos 11,8 sería la posición de este auto en un momento, no en el momento de la foto. En el momento de la foto, ¿no? Después, si esto se está moviendo, obviamente cambia eso. Y yo vuelvo a repetir, la intención de la cinemática es que alguien me dé una fórmula, cómo cambia eso a medida que pasa el tiempo. Bueno, acá parecido, ¿no? O sea, si todo esto es 17 y de acá a acá hay 6, quiere decir que todo esto es 11. Pero estoy del lado negativo. ¿No sería menos 11? Menos 11. Entonces la posición acá en el dibujo es menos 11. Y bueno, y algo parecido pasa acá, ¿no? Uno lo puede hacer, háganlo. Si no lo entendieron esto, revísenlo. A ver. Pero eso es al principio importante entender a qué llamo posición, que no tiene nada que ver con la distancia recorrida. Porque, por ejemplo, en este caso es menos 11. Primero que si el auto salió de acá, la distancia recorrida es menos 11. Es 11, porque es un número positivo. Pero si el auto salió de acá, la distancia que recorrió es 17. El número 17 es la distancia recorrida si el auto salió de acá. Y ese número 17 no tiene nada que ver con la posición que tiene cuando está acá, que la posición es menos 11. Nada tiene que ver el 17 con el número menos 11. ¿Está bien? Bueno, entonces en todos los casos puede pasar que la posición sea una cosa, la distancia recorrida sea otra. Puede coincidir o no coincidir. Puede ser que uno encuentre la distancia recorrida a partir de la posición. Sí, también puede ser, obviamente. Bueno. Sí, ¿Serían perdón. 13 metros la posición en el último ¿Acá? caso? Sí. Sí. Serían 13 metros. Bárbaro. Bueno. Entonces aprendimos en estos minutos a qué nos referimos cuando hablamos de posición. Pero bueno, ojo, ¿no? Cuando les aprendimos, en realidad es lo que yo les dije. Pero fue una chica preguntó en el chat por qué 13 y que no le anda el micrófono, dice. Ajá, bueno, que lamentable que no ande el micrófono. ¿Y por qué? ¿Qué preguntó? ¿Por qué? ¿Por qué 13? Acá. No serían 15, perdón. A ver, acá sería la distancia entre este y este, ¿no? ¿Y qué distancia tenemos? Tenemos, a ver, ¿cuánto vale esto? Y este tramito vale 12 menos 5, o sea, acá tenemos 7, ¿no?
¿Está bien? O sea, esto vale 7. Y todo esto vale 22. Entonces, esto de acá hasta acá sería 22 al cual hay que restarle 7. 15 sería. Ah, 15, claro. Sí, sí, 15. Sí, se me equivoqué en la primera ¿Está resta, bien? me dio 9. Entonces, Ah, resté bien, bien. de más, sí. 22 menos 7. ¿Está bien? Bueno, esto era así un poco, meterlo un poco rebuscado para ver si ustedes entendieron cuál es el concepto de posición. Bueno, vuelvo a repetir, fíjense que eso puede no tener nada que ver con el espacio recorrido que hace el automóvil, porque si el automóvil salió de acá, no recorre 15, recorre 22 más 5, ¿no? O sea, recorre 27, que no tiene nada que ver con el número 15. Bueno. Igualmente nosotros vamos a utilizar en este curso el espacio recorrido, como hacíamos en la escuela secundaria, ¿no? O sea, bueno, la velocidad es el espacio recorrido debido al tiempo. Bueno. Entonces, en este curso, como dije antes, vamos a estudiar movimientos que se realizan manteniendo fija la velocidad. Esos movimientos van a ser necesariamente rectilíneos. Después vamos a ver por qué. Ahora no importa, pero inmediatamente vamos a ver por qué casi. Esos movimientos en principio nosotros los llamamos movimientos rectilíneos uniformes. Y si uno hace el grafiquito de velocidad en función del tiempo, entonces va a ser esta línea recta que ven acá, ¿no? O sea, esta es como cambia la velocidad con el tiempo. Pero bueno, dijimos que la velocidad no va a cambiar en este tipo de movimientos. Quiere decir, por ejemplo, no sé, si este tiempo representa las 12 del mediodía, a las 12 la velocidad vale este valor. Estas son las 12. A la 1 vale este valor. A las 2 vale este valor, ¿no? O sea, vale siempre este valor. Por eso la velocidad está representada a través de esta línea recta, horizontal. Y lo que nosotros queremos saber en cinemática es cómo cambia la posición con el tiempo. Es lo que no sabemos y es lo que vamos a tratar de averiguar. En cinemática, en realidad, nosotros vamos a ver cómo cambia la posición con el tiempo y cómo cambia la velocidad con el tiempo. Pero en la primera parte, la velocidad, vamos a decir, no cambia. Entonces solo nos interesará conocer cómo cambia la posición con el tiempo. El estado mecánico de una partícula, el estado mecánico, consiste justamente en dar la posición y la velocidad en cada momento. En mecánica clásica, en esta mecánica, a eso se le llama el estado de una partícula. Y lo que trata esta física es de poder encontrar el estado de una partícula, es decir, su posición en función del tiempo y su velocidad en función del tiempo. Y eso es todo. No importa qué comía el tipo que va arriba del auto, el color del auto, eso no me interesa. Posición y velocidad es lo que uno va a tratar de encontrar en todo esto. Bueno, la pregunta es, ¿cuál de estos dibujos que yo dibujé acá corresponden a movimientos con velocidad constante? Bueno,
En este dibujo el auto va a 10 kilómetros por hora, como indica esta flecha. Esta flecha está representando a la velocidad. Yo voy a volver a repetir que nosotros no vamos a definir la velocidad con todas las de la ley, porque para eso se necesita el análisis matemático. Simplemente vamos a acudir al concepto que traemos de velocidad de la vida cotidiana. Nosotros sabemos que si papá viaja a 10 kilómetros por hora, es porque, o eso significa que el auto después de una hora avanzó o retrocedió 10 kilómetros. Ese va a ser el concepto de velocidad que tenemos, que vamos a utilizar, ¿no? Esa idea que la traemos de la vida cotidiana. ¿En qué se complejiza eso acá? ¿Cómo se complejiza eso acá? Bueno, acá vamos a decir que la velocidad es un vector, o sea, es una flecha que indica no solamente el numerito, sino que además de ese numerito, la flecha nos quiere informar de también la dirección de movimiento. O sea, se mueve acá en línea recta el auto. Y no solamente la dirección, sino el sentido. Porque el auto podría moverse en línea recta, pero avanzar en este sentido, o sea, hacia la derecha, o en el sentido contrario, a la izquierda. Como pasa en esta figura, donde el auto avanza en un momento hacia la derecha y de repente no se frena y arranca inmediatamente y avanza hacia la izquierda. Pero eso no implicaría que en la segunda flechita la velocidad sería negativa. Sí, después vamos a ver cuándo es negativa y cuándo es positiva. Como dijo el muchacho acá, en física la velocidad, igual que la posición, también tiene un signo. Va a tener un signo, puede ser positiva o negativa. Algo que en la vida cotidiana uno no utiliza, ¿no? Cuando vas con el viejo por la ruta, vas a 100 kilómetros por hora y decís, estoy yendo hacia San Nicolás. O en el sentido contrario. No le vas a decir, estoy yendo, papá, a 100 kilómetros por hora. Ah, ahora estoy yendo a menos 100. Porque no va a entender qué le estás diciendo. Pero acá en física sí. Ahora vamos a ver cuándo una velocidad es positiva y cuándo es negativa. Pero la velocidad en física no es solamente el numerito que te da el cuenta kilómetros del auto. Tiene otras cosas. Indica no solamente el valor, o sea, el número es lo que se llama la intensidad o la amplitud o el módulo. Todos esos tres nombres son sinónimos. El número es la intensidad de la velocidad o su módulo. O como también le dicen, el valor absoluto. Pero uno dibuja una flecha porque en física, además de dar el número, necesito saber si va para un lado o para el otro. Si va así derechito el auto o viaja así como en el dibujo B. ¿No? Ahora este ejercicio va un poco más o pide menos que eso. Pide, a ver, ¿en qué casos de estos se puede decir que la velocidad es constante? Bueno, si alguien me dice, mira, en este dibujo
el auto siempre fue con esta velocidad. Bueno, este dibujo, el caso A, es un caso de movimiento con velocidad constante. ¿Qué pasa con el caso B? Alguien me dice, bueno, el auto cuando estaba acá viaja a 10 kilómetros por hora hacia arriba siempre, en esta línea recta. Sigue teniendo velocidad constante. Sigue teniendo velocidad constante. Quizás se podría analizar que se aumenta el esfuerzo, pero la velocidad es la misma. Ah, sí, eso es otro tema. Como acá dice este chico, acá posiblemente aumente el esfuerzo del motor, seguramente sí, o no, no sé. Pero nosotros estamos mirando es un plano inclinado. Claro, porque es un plano inclinado. Pero nosotros ahora estamos mirando el vector velocidad. Ya le ponemos nombre, es el vector, no solamente el número. Es la velocidad de la física, es un vector. No alcanza con el número en física. Bueno, el número por lo menos es siempre el mismo y la dirección es esta línea recta, siempre la misma, y el sentido es siempre el mismo. Entonces, como el número, o sea, el módulo, es el mismo, la dirección, la línea recta, es la misma, y el sentido es el mismo, entonces la velocidad es constante. ¿Qué pasa en este caso? Y ese no es velocidad constante, porque a pesar de que aparecen 10 kilómetros para los dos lados, uno intuye que el cuerpo no puede parar inmediatamente volver a 10 kilómetros para el otro lado. Tendría que haber frenado. Entonces, bueno, no es velocidad constante. Claro. No es constante porque de repente acá está esta velocidad que tiene la misma, esta velocidad tiene la misma dirección que esta, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué les parece? ¿Tiene la misma dirección? Sí. Sí, porque si yo dibujo una línea recta que contiene a esa misma línea recta, si la prolongo, contiene a esta. O sea, esta flecha y esta flecha están en la misma recta, o quizás en una paralela, no importa. Si estuviesen en una paralela, también sería la misma dirección. Y bueno, el dibujo acá intenta ponerlas como flechitas paralelas. Entonces la dirección es la misma. ¿Tienen la misma intensidad? Sí, lo que cambia es el sentido. Sí, exactamente. Y lo que cambia, como dijeron por ahí, es el sentido. ¿Cambió el sentido? Solamente el sentido. Che, bueno, no, pero en física te cambió el sentido, flaco. Bueno, no es la misma velocidad. Te cambió la velocidad. O sea que esto no es un MRU. Está bien, pero resulta que acá cambió solamente cuando estaba acá. Bueno, entonces lo que podés hacer es hacer dos problemas, ¿no? MRU, utilizarlo mientras esto no haya cambiado, y cuando cambia, bueno, haces otro problema. Eso sí lo podés hacer. O sea, es MRU a tramos, a pedazos, digamos. Sí, está bien. Pero en su totalidad no es un MRU. Y acá, ¿qué pasa? Este vector tiene el mismo módulo que este vector. Sí. Sí. O sea, el módulo, o también la intensidad, o también llamado el valor absoluto, son lo mismo. 20 y 20 kilómetros por hora. ¿La dirección de este vector es la misma que la de este? No. No. Porque la dirección de este vector
este vector está contenido en una línea que es así, y este vector está contenido en una línea que no es paralela a la anterior. Entonces no tienen la misma dirección. Cuando no tienen la misma dirección, ya hablar de sentido no tiene mucho. Comparar el sentido de esto con el sentido de esto no tiene mucho bollete, porque no tienen la misma dirección. Entonces, como vectores no son la misma cosa. Entonces, claro, este auto tiene otra dirección, otra velocidad. Está bien, si ustedes le preguntan a una persona que maneja el Uber, si no, sí, tiene más velocidad, yo voy a 20, acá voy a 20. Pero para la física, no. Para este curso, no. Entonces, su velocidad cambia. Pues no cambia el número, pero cambia la dirección. Todavía no lo vemos, pero en un momento vamos a estudiar movimientos donde la velocidad cambia. El cambio en la velocidad se llama aceleración. O sea, este movimiento es acelerado. No es con velocidad constante. Bueno, entonces, hasta ahora, más o menos, nos dijeron que la posición no es como en la vida cotidiana. Acá puede ser negativa o positiva. En la vida cotidiana, generalmente siempre es positiva. La velocidad tiene algo de la vida cotidiana, que es el numerito que me indica el cuentavueltas, o el velocímetro, mejor dicho. Pero acá en física hay una complejidad adicional. Además del numerito, está la dirección y el sentido. Y en nuestra primer parte de esta física, donde nosotros vamos a movernos en una línea recta, no vamos a utilizar toda la flecha, el vector S. La velocidad acá va a ser un numerito, pero claro, como ese numerito viene de un vector, ahora lo vamos a ver, no desesperen, ese numerito va a poder ser positivo o negativo. Es decir, en nuestro trabajo, la velocidad va a tener un signo también, positiva o negativa. Va a tener un signo. Vuelvo a repetir, ¿de dónde viene ese signo? Viene heredado de que la velocidad es una cantidad más compleja, que además de una intensidad, tiene una dirección y un sentido. Nosotros en la primera parte del curso no vamos a trabajar con la flecha, con el vector. Pero entonces vamos a pagar un precio. El precio es que la velocidad va a tener un signo. Bueno. Lo otro que vamos a ver más adelante, cuando terminemos de ver primero movimientos con velocidad constante, vamos a ver movimientos donde la velocidad va a cambiar. Pero no va a cambiar así tan feo, sino que va a cambiar linealmente. Es decir, que si uno dibuja la velocidad en función del tiempo, me va a dar, por ejemplo, una línea recta, que puede ser así o puede ser así. Esto lo vamos a estudiar en la segunda parte del curso, no hoy, obviamente. Esos movimientos se van a llamar los vamos a llamar como en la escuela secundaria, movimientos rectilíneos uniformemente variados. Después lo vamos a ver eso. También ahí vamos a querer estudiar cómo va a ser la posición en función del tiempo. Estamos dando un pantallazo genérico. Ahora nos vamos, una vez dado este pantallazo genérico, nos vamos ahora a abocar a cada una de las partes. Bueno, empecemos con MRU.
de lo cual ya dijimos bastante. Acá está vuelto a repetir, está escrito otra vez. Estudiamos primero movimientos con velocidad constante. Ya lo dijimos, no importa, está bien que esté escrito varias veces. La velocidad, ya lo dije, vamos a utilizar el concepto que traemos de la escuela y de la vida cotidiana. Mira, la velocidad es el espacio recorrido debido al tiempo que tardás en recorrerlo. Este delta t es el tiempo que uno tarda en recorrer el ER, que es el espacio recorrido. El espacio recorrido lo vamos a pensar como en la vida cotidiana. Es una cantidad positiva. Vos recorriste 10 kilómetros, 100 kilómetros. No recorriste menos 4 kilómetros, eso no existe. Pero, está bien, vos vas a hacer la cuenta, la velocidad la vas a hacer la cuenta como el espacio recorrido, que es positivo, dividido el tiempo que tardaste en recorrerlo. No sé, el espacio recorrido 100 kilómetros en una hora son 100 kilómetros por hora. Pero vas a tener que poner un signo, positivo o negativo. ¿Cómo va a ser ese signo? Bueno, es muy fácil cómo va a ser el signo. Si el auto viaja, como está acá, viaja en sentido contrario al que indica la flecha del sistema de referencia, la velocidad va a ser negativa. No importa que estés, en este caso, el auto está parado acá, en una cantidad positiva, en una posición positiva está parado, ¿no? No importa dónde está, si está del lado positivo o del otro lado. Importa hacia dónde viaja. La flecha de la velocidad apunta contraria a la del sistema de referencia. Eso es lo que importa. Entonces la velocidad es negativa. Acá, la flecha apunta de la misma forma que apunta la del sistema de referencia. Entonces la velocidad es positiva. No importa que esté de este lado. Está bien, no importa de dónde esté. Importa hacia dónde va. ¿Está bien? Entonces, esta es una manera de calcular la velocidad. ¿Hay otra manera? Sí, hay otra manera que la vamos a poner ahora. Esta es una manera. Agarrar el espacio que recorre, siempre y cuando lo conozcas, ¿no? O te lo digan como dato. Haces la cuenta, tenés que saber el espacio y el tiempo que tardó en recorrerlo. Y tenés que mirar el dibujo a ver si va para el lado contrario a las X, velocidad negativa, o si va para el mismo lado que las X, velocidad positiva. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esto? ¿Hasta aquí? Bueno. Perdón, sí. Profe, que lo interrumpa. Entonces, ¿cómo es que varía el ER? El ER es la cantidad de kilómetros que recorrió. Okay. Y es siempre una cantidad positiva. Vos cuando pongas el ER va a ser más, no sé, 100 kilómetros o 200, lo que sea. Y esto, el delta T, es el tiempo que tardó en recorrerlo. Siempre también positivo. Vos vas a hacer la cuenta, espacio de recorrido sobre el tiempo, tal cual la hacías en la escuela secundaria, todas cantidades positivas. Pero acá en la universidad vas a ver si se mueve para el lado contrario a la posición. Si se mueve para el lado contrario, le enchufás un signo menos a la velocidad. O si se mueve para el mismo lado, le enchufás el signo más. Esa es la diferencia. No entendí algo. Sí,
O sea que solamente vamos a saber si es negativo o positivo viendo un dibujo. En este ejemplo sí. Ok. Sí, acá generalmente siempre van a tener que hacer el dibujo. En los problemas. Bueno. En los problemas, quizás ustedes tengan que elegir el sistema de referencia o venga ya puesto en el problema. Pero siempre va a estar el dibujo. Nunca va a ser así en el aire, en abstracto. Ustedes siempre tienen que hacer un dibujo o el dibujo va a estar hecho. Bueno. ¿Hay otra manera de calcular la velocidad? Sí. Es esta que está acá. Restando posiciones y dividiendo por el tiempo que tarda, en este caso, de pasar de la posición X1 a la posición X2. Por ejemplo, y el dibujo tiene que estar también, por ejemplo, la posición X1 es la anterior a la X2. El auto viaja en esta dirección, sabemos que estamos en un MRU, quiere decir que va a viajar siempre en este sentido, ¿no? Hacia la izquierda va a ir siempre. Entonces acá estoy en la posición 40 metros. En el momento 10 segundos. No importa, alguien apretó el cronómetro, el auto venía de por acá. Alguien apretó el cronómetro, en el momento 10 segundos estoy en la posición 40 metros. Pasó el tiempo. En el momento 30 segundos estoy en la posición menos 18 metros. Bien. ¿Cómo calculo la velocidad? Calculo la posición final, si quieren llamarla así. Ojo, la posición ahora tiene un signo, no es la de la vida cotidiana. Es menos 18. Le resto la posición inicial, que es 40 positivo, ¿no? Y lo divido por el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo uno lo puede hacer mentalmente, porque si acá era 10 segundos, acá es 30, quiere decir que pasaron 20 segundos, ¿no? De 10 segundos a 30 hay 20 segundos, que es lo que está acá. Pero también sale restando, ¿no? Instante final, instante inicial. Entonces cuando hago la cuenta, me queda acá arriba negativo, menos 58, y acá abajo positivo, 20. Menos 58 sobre 20 es 2,9 negativo. Acá me queda metros, acá abajo me queda segundos, me queda metros sobre segundos, que es una unidad posible de velocidad. Puede ser kilómetros por hora, metros sobre segundo. Siempre una longitud y de un tiempo. Pero fíjense que acá el signo menos apareció solo, no lo tuve que poner a mano. No lo tuve que poner a mano. Pero bueno, si yo hago el dibujo, también veo, ¿no?, que este auto tiene velocidad negativa, porque va para el lado contrario al positivo del sistema de referencia. Entonces podía haberlo hecho así o podía haberlo hecho como antes. ¿Cuánto recorre? Recorre 40 metros y 18 metros más, o sea, 58 metros. ¿En cuánto tiempo? En 20 segundos. Entonces otra vez como antes, espacio de recorrido dividido tiempo. Y le enchufo el signo a mano. Menos. Y se terminó el problema. O sea, de las dos maneras lo pueden hacer. Bueno, acá la velocidad también es un número negativo. Ya está, no nos tenemos que asustar. No se utiliza en la vida cotidiana eso. Acá sí. Entonces cuando uno arma las ecuaciones, porque después van a tener que armar la expresión, cuando arma ecuaciones hay que tener en cuenta que las velocidades pueden ser negativas o positivas,
Las posiciones también, ¿no? Ya lo vimos. Y cuando veamos aceleración, que es el cambio en la velocidad, también. O sea, acá todo tiene signo. ¿No? Bueno, acá hay una aclaración. El intervalo de tiempo se define como el tiempo final menos el inicial. Claro, el tiempo en la vida real transcurre desde una cantidad más chica a una cantidad más grande. El tiempo va aumentando a medida que pasa, ¿no? Entonces, claro, el tiempo final menos el inicial, esto va a ser siempre un número positivo. Quiere decir que el intervalo de tiempo va a ser un número positivo. Siempre. Ahora, ojo, porque estos tiempos pueden ser negativos. O sea, puede ser que yo hable de menos 2 horas. ¿Existe eso en la física esta? Sí. ¿Quiere decir que fuiste al pasado? No tiene que ver con viajar al pasado ni con nada de esas cosas de la ciencia ficción. Menos 2 horas, pues lo vamos a ver después en algún caso concreto, pero puede ser que alguien diga, mira, para mí las 12 del mediodía, ahí arranqué mi problema. Si vos arrancaste el problema a las 12 del mediodía, menos 2 horas significan las 10 de la mañana. Nada más que eso. ¿Está bien? Menos 2 horas son las 10 de la mañana. Es decir, estas cosas que se llaman instantes, sí pueden ser positivas o negativas. Lo que nunca puede pasar es que si yo hago la cuenta al instante final, le resto el inicial, no puede pasar que eso me dé un número negativo. Porque el instante final siempre va a ser más grande que el inicial. Sea positivo o negativo, va a ser un número más grande. Bueno, por ahora no nos compliquemos con eso, simplemente les quería comentar que en esta primera parte de la materia todo tiene signo. La velocidad, la posición, la aceleración lo tendrá también, y los instantes de tiempo también. Bueno, falta menos. Vamos a un ejemplo concreto. Bueno, acá puse este ejemplo que ya básicamente es lo que venimos haciendo, pero hagamos otro ejemplo de esto, ¿no? El móvil viaja con velocidad constante, pasa por la posición 30 kilómetros, o sea, por acá, a las 2 de la tarde, y luego a las 16 horas pasa por la posición menos 10 kilómetros, o sea, por acá. O sea, acá eran las 14 horas y acá son las 16 horas. ¿Cuánto vale su velocidad? Bueno, lo podemos hacer de las dos maneras. El espacio de recorrido dividido el intervalo de tiempo, que es una cantidad siempre positiva. El espacio de recorrido es 30 kilómetros más 10 son 40 kilómetros. Y la cantidad de tiempo, de las 14 a las 16, hay 2 horas. Como viajo para allá, le tengo que enchufar a mano este signo menos. Bueno, 40 sobre 2 son 20 y con el signo menos adelante. Es decir, voy a menos 20 kilómetros por hora. El que tenga dificultad con esto puede agarrar este ejemplo, taparlo y volver a repetirlo. Vuelvo a repetir, se aprende por repetición, para la redundancia, y volver a hacerlo. O también puedo utilizar la fórmula que decía restá a la posición final, la posición inicial, y dividirla por el tiempo. Bueno, la posición final es menos 10. Acá está.
le tengo que restar la inicial, que son más 30, y lo divido por el tiempo. Si hago la cuenta me da lo de antes. Bueno. Entonces, con estas cosas en mente, como puse ahí, vamos a tratar de escribir lo que necesitamos escribir, que es cómo cambia la posición con el tiempo. Es decir, la fórmula, llamémosla, no sé, maestra, si quieren, la fórmula, la ecuación maestra de la cinemática nuestra, ¿no? En realidad, a esta fórmula que vamos a hacer ahora se llama ecuación horaria. Y es muy sencillo, porque fíjense, supongamos que yo agarro un ejemplo en la vida tortuosa del físico. No se puede hacer eso con un ejemplo, tratar de demostrar algo, pero aquí sí lo vamos a hacer. Porque además ustedes no van a seguir física, van a seguir ingeniería. Entonces acá sí lo vamos a hacer con un ejemplo particular. Vamos a llegar a la fórmula. Profe. Sí. Disculpe que justamente lo interrumpa. Pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? No hay un momento en que yo no quisiera. Así que... por la aclaración que hizo recién, ¿quiere decir que todos los que están cursando esta materia están estudiando ingeniería nomás? Sí, señor. Alguien puede después seguir física, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, esta materia, aprendiendo esta materia también pueden ser el profesor de física. Porque la materia que se da en física, de introducción a la física, es esta misma también. Listo, bárbaro. No hay Gracias. diferencia. Se las separó, pero... Viste, mucha gente dice, pero ¿para qué las separaron? Sí, es lo mismo. Bueno. Le cambiamos el nombre, ¿no? Les digo que la física, el profesor de física tiene como materia inicial esta materia también. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo podemos, por ejemplo, el auto pasó por acá, por la posición esta, X0, venía de donde viniese, no sé, venía de por acá, está avanzando, pasa por acá, por una posición, y el tipo dice, bueno, acá empieza el problema, aprieto el cronómetro ahí. A partir de ahí, digamos como que yo apreté el cronómetro y empieza a avanzar el tiempo. Y el auto sigue y pasa después por alguna posición cualquiera que se llamó X. La pregunta es cómo yo puedo escribir esta posición X. Y bueno, la podría escribir. X es todo esto de acá hasta acá. Entonces la podría escribir como esto, el X0. En este caso, más el espacio recorrido, este espacio, ¿no?, que recorre desde que pasó por acá hasta que pasó por acá. O sea, en este caso, iría más el espacio recorrido. Pero si el auto, en vez de avanzar para allá, estaría caminando para el otro lado, habría que restarle el espacio recorrido. Por eso lo dejé así, como más o menos el espacio recorrido. Pero claro, el espacio recorrido, positivo o negativo, ya sea positivo o negativo, se puede escribir como la velocidad por el intervalo de tiempo. Yo quiero, llegado a este punto, aclarar algo. Si ustedes esta parte no me la están entendiendo bien, no se hagan ningún problema. ¿Qué dijo? No se hagan ningún problema. Si esta parte no la entienden, no importa. Yo lo que estoy tratando es de explicar esta expresión que se llama ecuación horaria y que es la expresión
que vamos a utilizar para resolver los problemas. O sea, estoy tratando de contarles de dónde sale esa expresión, porque acá estamos en la universidad. Si fuera el colegio secundario, la profe de física diría, a ver, copien la expresión, y le tira esta. Que Profe, siempre, sí. una consulta. Sí. Entonces es una expresión, digamos, general, y a eso es lo que le vamos a tener que asignar valores después. Exactamente. Vamos a llegar a una expresión general, que es la que yo estoy tratando de explicar, pero quizás uno no tiene por qué saber de dónde sale esa expresión. Alguien puede decir, bueno, mira, la expresión es esta. Después lo que tenés que tratar de ver es cómo usarla. Eso pasa también en la física más avanzada. Yo trabajo en relatividad general. Bueno, utilizo la expresión de Einstein. ¿Y cómo llegó Einstein a esa tremenda expresión? No, bueno, ahora no tengo tiempo para ponerla. A ver cómo llegó. Sí tengo que saber usarla si quiero avanzar con eso. Vamos a decir así. Claro. ¿Está bien? Bueno. No hice nada raro, porque si ustedes miran esta ER, es B por delta T, eso sale, voy a la hojita anterior, otra más y otra más. Esta más menos ER es la velocidad, y este que está dividiendo pasa multiplicando. O sea, más menos ER es B delta T. Es decir, lo que yo usé sale de esta expresión, de la expresión 1. Más menos ER es B delta T. Vuelvo entonces. Acá. Entonces lo que dije antes. En vez de poner más menos ER, voy a poner B delta T. Y me va a quedar entonces que el X de T, acá puse X. El X depende del tiempo, acá lo puse más completito. Cuando uno pone X entre paréntesis T, está diciendo que el X depende del tiempo. Es la posición inicial más B delta T. Bien. Acá en vez de así el delta T, podría poner el tiempo final menos el tiempo inicial. Porque este es el intervalo de tiempo, ¿no? Puedo poner TF menos T0, o en vez de poner T final lo puedo llamar T. T es un tiempo cualquiera, un tiempo final. Pueden ser las 2 de la tarde, las 4, las 7. Entonces, acá me parece que en la hojita que viene, en vez de poner delta T, pongo T menos T0. Acá está, ¿no? Acá puse delta T, es el T, es decir, este T, a veces lo puedo llamar, poner una F acá abajo y decir T final. Bueno, pero el T final es un T cualquiera, che. ¿Para qué llamarlo T final? Lo llamo T. Y el T0 es el tiempo en donde yo apreté el cronómetro, en este caso 0. Yo apreté el cronómetro lo puse en 0 y partí de 0. Ese es el tiempo de partida. No, pero yo el cronómetro lo apreté a las 12 del mediodía, a mí me gustan las 12 del mediodía. Bueno, pone las 12 del mediodía. Si tu cronómetro lo apretas en 0, se va acá, ¿no? Esto, y me queda x0 más b por t, que es esta fórmula. Entonces, como bien les puse acá, si elegimos el instante inicial como 0, es decir, vuelvo a repetir esto, que es una pavada, pero a veces confunde. Tengo el cronómetro en la mano. Digo, bueno, lo pongo en 0 y ahí arranca yo digo, bueno, a partir de ahí arranca mi problema. Lo definí yo eso, o alguien me lo definió en el examen, ¿no? En el momento 0 arranca el problema. ¡Pac! Listo. Si en el tiempo 0 arranca el problema, este T0 vale 0. Entonces, en vez de usar esto, si esto vale 0, te queda así. O bueno, alguien puede decir, no, mira, ¿sabe qué pasa? Hay dos autos, che. Uno
uno arrancó en un momento, el otro en otro momento. Ah, bueno, qué quilombo. Bueno, entonces acá, a ver, en T0 arranqué el cronómetro a las 12 del mediodía. Bueno, entonces pongo acá a las 12 del mediodía. Si cuando tengo más de un auto, puede haber bodrio ahí, entonces uno puede ser que necesite acá poner un tiempo de arranque. Si tengo un solo auto o arrancaron los dos a la vez, puedo elegir T0 igual a 0. Eso es lo que estoy diciendo. Esto no es complicado. En cada problema ustedes van a saber eso, qué hacer con eso. Bueno, la ecuación que yo buscaba era esta, la ecuación general. Este es un caso particular. A esta ecuación se la denomina ecuación horaria, o también se la dice así en forma resumida, para no hablar tanto, el x de t. Es decir, cómo cambia la posición con el tiempo. Esa es la ecuación madre, la que va a regir todos los problemas. La que yo siempre voy a tener que escribir. En esta ecuación habrá cosas que son datos y cosas que son incógnitas, y bueno, y yo tendré que ver cómo encontrarlas, ¿no? Bueno, no importa acá la observación esa que se hizo. Esta ecuación sale de la misma definición que habíamos hecho de velocidad, no importa. Pensemos que nuestra ecuación, que siempre vamos a tener que tener a mano en esta primera parte, en el MRU, es esta. O esta, depende. Y que cuando la escribamos esa ecuación, ojo, ¿no? Porque esto es la posición inicial y puede ser un número positivo o negativo. Esta es la velocidad, pero hay que acordarse que puede ser positivo o negativo. ¿Está bien? Esto que está acá es el tiempo, el instante inicial. Puede ser cualquier cosa. 0, las 12 del mediodía. En instante menos 3, qué sé yo, no sé, puede ser cualquier cosa. Acá todas las cosas tienen signo, eso es lo que estoy tratando de decir, y es bueno saberlo e ir acostumbrándose a eso. Bueno, además de utilizar esta formulita, que siempre la van a tener que tener a mano, siempre en los ejercicios se los va a hacer graficar, o muchos ejercicios van a tener que graficar. Profe. Sí. Una consulta. En esa ecuación hay que tener en cuenta las unidades. Sí. Por ejemplo, los segundos. En esta ecuación, todas estas cosas tienen unidades. Por ejemplo, la posición va a estar, por ejemplo, en kilómetros o metros o milímetros. La velocidad va a estar en, por ejemplo, kilómetros sobre hora o en metros sobre segundo. El tiempo va a estar en horas, en segundo o en días, no sé. Nosotros al principio, cuando hagamos la cuenta, porque yo sé a qué va la pregunta de ustedes, que es la pregunta que siempre se hacen. Al principio nosotros cuando pongamos, por ejemplo, x0 vamos a poner con las unidades, por ejemplo 14 kilómetros. Y acá la velocidad va a estar entonces en kilómetros sobre hora. Si yo acá pongo la posición en kilómetros, no conviene poner la velocidad en metros sobre segundo, porque después no voy a poder mezclar metro con kilómetro, voy a tener que pasarlo. Entonces, en principio, lo que uno hace es poner estas cosas con sus unidades. Pero también lo que se puede hacer, que es lo que generalmente hago yo, y no solamente yo, es utilizar, después lo vamos a ver, es utilizar un sistema de unidades
por ejemplo, hay un sistema que se llama Sistema Internacional de Unidades. En ese sistema internacional, cuando vos escribas algo de la posición, vas a tener que usar el metro, no el kilómetro. Cuando vos escribas algo del tiempo, vas a tener que utilizar el segundo, no la hora o el minuto. Eso no podés utilizar ni la hora ni el minuto. Tendrás que utilizar el segundo. Cuando veas posición, tendrás que utilizar los metros. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Digo, bueno, vamos a trabajar en el sistema internacional, que se denomina SI, Sistema Internacional. Entonces, cuando ustedes escriban acá X0, pueden ponerle el número directamente. No hace falta que pongan la unidad, porque ya sé que la unidad, si están poniendo kilómetro, si están poniendo una unidad de distancia, va a ser el metro, ¿no? Si están hablando de velocidad, va a ser metros sobre segundo, porque en el sistema internacional la distancia está en metros y el tiempo en segundos. Por ahora, lo que vamos a hacer para no andar por ahí agregando cosas es sí, por ahí vamos a escribir acá los números con sus unidades. Pero más adelante, para no llenar la fórmula con tantas letras, vamos a prescindir de las unidades, no la vamos a poner. Bueno, no sé si alguien tiene más dudas de esto. No. Bueno, lo importante es saber utilizar la fórmula 3 o en su defecto la 4. Entonces vamos a ver, bueno, les decía, además de la fórmula generalmente piden los gráficos, piden graficar el x de t. El x de t, cuando uno ponía que la variable, una de las variables que es la que se denomina la variable independiente, que en la matemática es la y, no la y. Cuando la variable independiente... Sí. ¿Preguntaban algo? No, decía que en este caso es el tiempo lo que no varía. Claro, en este caso, la x es la variable dependiente y la t es la independiente, la que se mueve así arbitrariamente, digamos. Cuando uno dibujaba una relación entre una variable dependiente y la otra independiente, y la relación era una cosa así, o sea, un número, porque esto va a ser un número fijo, esto no, esto va a tomar varios valores, ¿no? La posición, el auto a medida que se mueve va cambiando su posición, o sea que esto que uno lo representa como un solo número, en realidad es una lista de números, ¿no? Este sí va a ser un número, este va a ser otro número fijo, y esto, la t, también va a ser una lista de números, ¿no? Porque el tiempo va corriendo. Cuando uno representa una variable dependiente en términos de una independiente de esta manera, o sea, la variable dependiente es un número más o menos, ¿no? Es lo mismo. Otro número por la variable independiente, el dibujo era una línea recta. Nosotros vamos a volver a esto. Vamos a volver a esto. Pero ahora lo cuento así muy rápidamente. El dibujo de esto era una línea recta. El numerito que multiplicaba a la variable independiente, como en este caso, es la pendiente de esa recta. La pendiente es, por ejemplo, si yo tengo esta recta y acá trazo una escuadra, trazo este y este, donde se supone que este ángulo es recto. La pendiente es esto dividido esto. Que es lo mismo que hacer esto dividido esto. Que es lo mismo que hacer en cualquier parte de la línea recta.
esto vertical dividido esto horizontal. La línea recta tiene una sola pendiente. Una sola. Y bueno, si uno hace la cuenta o despeja de acá la velocidad, se da cuenta que la velocidad, bueno, que se puede escribir así como x menos x0 dividido los tiempos. Eso, bueno, después vamos a volver a eso. Pero, a ver, si ustedes calculan la pendiente como les comenté recién, tienen que hacer esto, esta longitud. Esta longitud es x2 menos x1. x2 es todo esto, ¿no? Menos x1, que es todo esto, dividido t sub 2, que es t sub 2 es desde acá hasta acá, menos t sub 1, que es todo esto. O sea, la pendiente es x2 menos x1 sobre t sub 2 menos t sub 1. Y esa también es la velocidad. Es decir, la velocidad, cuando uno dibuja la línea recta, que después en su momento vamos a ver cómo lo hacemos, pero es muy pavote, la velocidad está en el gráfico y es la pendiente de esta recta. Está de alguna manera contenida en el gráfico. Bueno, gráfico lo vamos a ver, vamos a dejarlo para después. Vamos a dejarlo para después. Yo lo que quería agregar también es que el autito no se mueve por la línea recta por arriba, ¿no? Se mueve en el eje X. En este caso el eje X lo puse para arriba, lo puse vertical. Y el eje T lo pongo así horizontal. El auto no se mueve por el eje T, ni se mueve por acá arriba, sino que se mueve como siempre por el eje X. Bueno, vuelvo a repetir. No se hagan problema por el gráfico. Vamos a dedicar una clase o parte de una clase a ver cómo se hace el gráfico, que es muy pavote. Pero para los que se olvidaron completamente de lo que es una línea recta, vamos a dedicarle algo de una clase para hacer un gráfico. Ahora acá está simplemente presentado el tema, si quieren. Lo único que hasta ahora ustedes tienen de alguna manera que saber o acordarse, vuelvo a la hoja de atrás, es que existen estas fórmulas y saber que en estas fórmulas, esto es la posición cuando arranca el problema, o sea, en el momento inicial, en la posición que tiene el auto cuando t vale t0, tienen que saber que la velocidad tiene signo, la posición tiene signo, y acá todo tiene signo. Y solamente eso. Bueno, los gráficos dijimos que vamos a verlo después. Y acá puse poner un ejemplo. El ejemplo. A ver, ahí está el ejemplo. Que después lo vamos a ver también. O sea, la velocidad en estos problemas, como les dije antes, es constante. Entonces su gráfico es una recta horizontal. Lo que uno puede ver que nos va a importar, si esto va a interesar para cuando veamos movimientos con velocidad variable, o sea, el otro tipo de movimiento, el MRV, sí va a ser importante que entender que el área bajo la curva, o sea, la superficie está bajo la curva de roja, que sería la curva de velocidad. Esta área es el espacio que recorre el móvil. Y acá puse poner ejemplo y acá lo puse el ejemplo. El ejemplo es que, bueno, supongamos que el autito pasó por acá a las 12 del mediodía, acá llegó a la 1 de la tarde.
y uno calcula la velocidad, la calcula como hice antes, o calcula el espacio recorrido, perdón, no la velocidad, el espacio recorrido. El espacio recorrido sale de la fórmula de velocidad. La velocidad era más o menos el espacio recorrido sobre el tiempo. Así que el espacio recorrido lo podía escribir como v por delta t. Entonces, por ejemplo, si en este ejemplo el auto va a 100 km por hora, siempre, y el delta t es esto, el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Las 13 horas menos las 12. Si el auto va a 100 km por hora, obviamente en una hora recorre 100 kilómetros. Pero fíjense una cosa, 100 km por hora es esto, es lo que vale P, ¿no? Es esta altura. Esto es 100. Es esto, ¿no? De acá hasta acá es 100 km por hora. Y esta otra cosa, esta distancia, es Q, ¿no? Es el tiempo, es una hora en este caso. Y la superficie definida entre las 2 y las 13 horas, la superficie debajo de la curva de velocidad, es un rectángulo, pero el área de un rectángulo es esto, es P por Q. Ese es el área. ¿Está bien? Entonces, el área es P por Q y efectivamente son 100 kilómetros, como uno esperaba, pero entonces, bueno, se demuestra que el área bajo la curva de velocidad es el espacio recorrido. Esto lo vamos a utilizar para el movimiento, el siguiente movimiento, el MRV. Todavía no lo vamos a utilizar este concepto. Entonces creo que acá se finalizó todo. Yo lo que voy a hacer es voy a dejar un link en la página de la universidad, en el campus virtual. Así ustedes entran a ese campus virtual de paso, donde va a haber un problema en YouTube, que yo voy a subir al YouTube. Va a haber un problema sencillo de aplicación de esto, para que lo vean cómo se hace, para que vean que es muy muy fácil. Este tema es muy muy fácil y no van a tener dificultad. Pero ahí va a estar el problema contado, como se los estoy contando por acá. Hay un PowerPoint y se los voy a contar como los hago. Se los iba a contar hoy, pero bueno, ya estamos medianamente excedidos, aunque dijimos que hoy por un caso particular vamos a terminar 2:15. Si quieren empezamos a ver ese problema y ya con eso terminamos. Vamos a ir rápido, a ver si lo tenía yo preparado por aquí. Bueno, este es el problema. Dos autos, si quieren lo empezamos, después en todo caso lo termino. Dos autos como los que se ven acá. El auto 1 que va a 40 km por hora, el auto 2 va a 80 km por hora. Uno va en una dirección, la otra va en la dirección que está dibujado acá, tal cual está dibujado. Y a las 12 del mediodía, este pasa por acá y este por acá. El auto 2 va a 80 km por hora. Entonces acá, bueno, está todo contado. Después ustedes véanlo. Si no lo entienden, traten de repetirlo. Dice escribir las ecuaciones horarias desde el sistema de referencia dibujado. O sea, acá está el sistema de referencia dibujado. Y yo voy a escribir entonces las ecuaciones horarias. Para eso voy a copiar el autito acá para tenerlo a mano. Y voy a tener que hacer, voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer acá en un examen. Tengo que agarrar y poner auto 1 y empezar a escribir las ecuaciones para el auto 1. Bueno, yo acá, para que quede prolijito, utilizo el editor de ecuaciones. No importa que si ustedes
no saben cómo se utiliza esto, porque ustedes no tienen que hacerlo con esto, tienen que hacerlo en un papel. Voy a llamar x sub 1 a la posición del auto 1 y voy a copiar acá, me voy otra vez a la clase teórica y voy a copiar acá esta fórmula para tenerla a mano. Si no me entienden, por favor, no, ¿qué hice? Me gritan, ¿eh? Bueno, acá la voy a dejar a mano. Voy a utilizar, como acá los dos autos arrancan al mismo momento, voy a utilizar que T0, el momento inicial lo voy a definir como 0. Está bien, eso lo voy a definir yo, pero lo voy a poner acá igual. Lo voy a poner. Vamos a poner T0, esto lo copio en cualquier lado, igual a 0. ¿Está bien? Eso lo puse yo. Es como decir la referencia del tiempo. La referencia de las otras cosas me lo dibujaron ya. Es esta flecha roja que está acá. La referencia en el tiempo la puse yo. Arranco de T igual 0. Bien. Y ahora tengo que escribir esto. ¿Cuál es la posición inicial del auto 1? Si todavía no se durmieron, ¿alguien me puede decir? Menos 20 sería kilómetros. 20 kilómetros. Muy bien, menos 20. Y acá sí voy a poner las unidades para que ninguno se maree. Ahora su velocidad. La velocidad, acá me dan el numerito. El auto 1 lo hace a 40 kilómetros por hora. ¿Qué pongo? ¿40 o menos 40? 40 positivo. 40. ¿No importa que esté del lado negativo? Sino la dirección. Claro, no importa que esté del lado negativo, sino hacia dónde va lo que me interesa. O sea que acá va 40. Bueno, está bien, como recién empecé. Kilómetros dividido hora, ¿no? Multiplicado por T, porque este vale 0. Bueno, y T, algunos chicos a veces dicen, ¿qué pongo como T? T es T, papi. El tiempo, ¿no? No pones nada. Entonces, esta es la fórmula para el auto 1. Vamos a ver qué pasa con el auto 2. Fíjense qué fácil que es esto, ¿eh? Es más fácil que pegarle a la abuela. Bueno, voy a poner el auto 2. Entonces voy a llamar a la posición del auto 2, la voy a llamar x sub 2. Así, todo en minúscula. X sub 2 de t. Y acá empiezo a poner igual. Bueno, tengo que hacer lo mismo. Posición del auto 2, la inicial. Bueno, no sé si la puse acá directamente o la puse en forma rebuscada. La distancia entre A y B es 70 kilómetros. Entonces, entre A y B hay 70. Como acá hay 20, Hay 50. hay 50. Y es positivo. Y ponemos kilómetros. ¿Y qué pasa con la velocidad? El auto 2 iba a 80 kilómetros, pero viaja para el lado contrario al que define esto. Entonces acá me queda menos 80 kilómetros
sobre hora por el tiempo. Y esto es la ecuación del auto 2. También la del auto 1. Fíjense qué fácil que es esto, ¿no? Y la del auto 2 es esta. Y si llegaste hasta acá, te ganaste la media medalla del problema, ¿no? Porque esto es lo fundamental y es lo que todo docente quiere ver en la hoja. Yo sé que gracias a Dios en la universidad, los pibes, vos le decís y te lo hacen. Lamentablemente yo también doy clase en un terciario, es mucho más trabajoso, no sé, por la gente del terciario está muy acostumbrada a la escuela secundaria. Las ecuaciones horarias, que son estas dos, son fundamentales. Y está bueno que ustedes las pongan y se las muestren al docente para que el tipo vea, diga, bueno, por lo menos este pibe sabe cómo hacer esto, que es bastante, digamos. Es bastante. Cuando hagan esto, si lo pueden hacer, no hace falta que lo hagan, no lo van a hacer en un PowerPoint, lo van a hacer en una hoja, ¿no? Si lo hacen prolijo, y mucho mejor. Prolijo que toque escribir en letra gótica, ¿no? Que pongas auto 1 y ponga la ecuación auto 2 y ponga la ecuación. Y no que tire la fórmula por cualquier lado, que la persona que lo lee, está bien, está ahí, pero acuérdense que nosotros somos humanos. Y siempre está el gusto también metido en la cabeza. Yo se los digo como psicólogo frustrado. Yo, además de matemática y de física, estuve un tiempo en la universidad haciendo psicología. La cabeza también funciona con la estética, ¿eh? El tipo por ahí la ecuación está bien, pero está tan desparramada por cualquier lado que el tipo dice, esto es una porquería, ¿no? A este pibe le pongo menos puntaje. No, mirá, no entiendo. Porque es muy fácil que pase eso. No entiendo lo que hizo. El tipo se pone loco, no entiendo lo que hizo. Te baja el puntaje. Si vos lo pones ordenado, no puede no entender lo que hiciste. Y eso siempre ayuda. Y mucho, ¿eh? Ayuda mucho. Bueno, entonces a la primera parte. La segunda parte es calcular la posición donde se produce el encuentro. Entonces uno inclusive puede poner la parte 1, ¿no? La 2. La 2 que sería posición del encuentro. Posición del encuentro. Acá si te olvidas la coma no importa. Bueno. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando algo se encuentra? Si el auto A se encuentra con el auto B, quiere decir eso, y ya con esto terminamos, con la posición de encuentro terminamos. Si el auto A se encuentra con el auto B, ¿quiere decir eso que tienen la misma velocidad? O sea, cuando una cosa se encuentra con otra, ¿tienen la misma velocidad? No en este caso, creo. No en este caso, ¿no? O sea, si van de manera que en algún momento se van a cruzar en un punto, a lo mejor sí va a depender de eso. Pero en este caso, como están yendo cada uno en la dirección del otro, se tienen que encontrar sí o sí, independientemente de la velocidad de uno o del otro. Muy bien. Además que si acá se encuentran, la velocidad ya se ve que no es la misma, porque por ahí el numerito es el mismo, pero tienen direcciones opuestas, ¿no? Pero además de eso, encontrarse con alguien no quiere decir que tenga la misma velocidad. Yo me encontré con un auto, quiere decir que el auto me chocó y me hizo pelota. Yo estaba quieto, el auto venía con cierta velocidad, me encontró a mí con una velocidad y yo con velocidad cero. Entonces, encontrarse no significa tener la misma velocidad. ¿Qué significa encontrarse acá? ¿Cómo podemos traducir la palabra encontrarse a la matemática? ¿Qué significa matemáticamente encontrarse?
Que en un Tener un punto en determinado común. momento se encuentran en la misma posición. Muy bien. Encontrarse es estar en la misma posición. Yo lo había dicho más simple. Ajá. Tener un punto en común. Por ejemplo, también. Acá como hablamos de posición, entonces decimos, bueno, si se encuentran, va a pasar esto. Va a pasar que la posición del auto 1 va a ser igual a la posición del auto 2. Vuelvo a repetir, el plantear estas cosas en un momento, no hace falta escribir si se encuentran, quiere decir que... No, simplemente poner posición de encuentro y poner esto, todo esto ayuda porque el que lo corrige no es un robot, es un ser humano que va a decir, uy, qué desprolijo, uy, qué desordenado, uy, y por ahí toca cosas de las que tenemos las personas adentro, ¿no?, que nos hacen tomar decisiones, ¿está bien? En cambio, si está prolijo y ordenado, ¿sí? ¿Qué prolijo? Ayuda a que el tipo ve que, bueno, sabe lo que está haciendo, es prolijo, las ecuaciones las entiende, por lo menos. Y eso a la hora de calificar siempre ayuda. Bueno, x1 igual a x2, x1 es todo esto. Así que voy a poner... copiar, esto es x1 y es igual a x2. Esto. Esa es la posición de encuentro. Lo que va a quedar para tarea, como tarea para ustedes, es terminar de resolver el problema. Es decir, yo planteé el encuentro, quiero saber en qué posición, pero acá desapareció la x, che. Pero no importa, está la t, ¿no? El tiempo. Entonces de acá podría calcular el tiempo en el que se encuentran. Una vez que tengo el tiempo, que lo despejo resolviendo esta ecuación es una ecuación de grado 1, o sea, la incógnita está elevada a la 1. Resolverla es muy sencilla. Se junta todo lo que tiene t de un lado y se despeja el tiempo. Una vez que tengo el tiempo, que es el tiempo del encuentro, y lo reemplazo acá o acá y encuentro la posición del encuentro. Vale la redundancia. ¿Está bien? Bueno. Finalizaríamos acá. Hoy nos excedimos porque empezamos bastante más tarde. Finalizamos acá. Queda como tarea para ustedes terminar este problema. Si no lo entienden, tampoco se ponen a llorar, ¿no? Porque la clase que viene lo terminamos de contar. O yo lo subo lo voy a subir igual, terminado, que faltan 2 pasitos para terminar esto. Voy a poner el link, lo voy a subir al YouTube y voy a poner el link en el campus virtual dentro de Introducción a la Física Sartarelli. Ahí va a estar el link para este problema. Y esto no se olviden sí. de entrar al grupo de WhatsApp, que le dejaron el link en el chat. Ah, bueno, me dejaron a mí el link en el chat. Sí. Profe, yo si querés te agrego ahora, así lo tenés que hacer. Bueno, ¿me podés agregar? Y yo te agrego. Sí. Bueno, te paso el correo mío. No, pero acá tengo tu número. Si querés te agrego de una, no hace falta. Ah, me agregás con el número de teléfono, claro, directamente. Bueno, lo tenés, ¿no? El número de teléfono mío. Sí, lo tengo. Es 15 38 50 89 29, ¿no? Espectacular. Bueno, maravilloso. Y entonces me mandás algo, ¿no? Para que yo pueda entrar. Ya, no, te agrego a vos y te meto al grupo de una. Y te va a aparecer a vos el grupo ya. Ah, bueno, ¿y cómo se llama el grupo? Intro a la física. Intro a la Física, perfecto. Bueno, te agradecemos un montón. No, bueno, entonces yo les voy a mandar el link por el grupo Intro a la Física. Ahí les pongo el link de YouTube donde va a estar terminado este problema. ¿Está bien?
Bueno, entonces el miércoles recuerden que empiezan a las 9 de la mañana. Yo les tengo que comunicar a los ayudantes que, bueno, que les di un problema, les voy a contar todo lo que les comenté. La idea es que en las prácticas ustedes hagan más problemas y ahí vuelquen todas las dudas que tengan. También lo pueden hacer en estas clases, ni que decirlo, ¿no? Y nada. Eso. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Por mi parte, no. Bueno. No, profe. Bien, entonces nos veríamos el día miércoles. Ustedes se verían con los ayudantes, yo los volvería a ver el lunes próximo. ¿Está bien? Pero si tengo problemas para hacer y voy a hacer problemas, todos se los mando por el grupo. Bueno, profe. Perfecto, Bueno. profe. Hasta luego, que tengan un buen día. Igualmente ustedes, que les vaya muy bien. Y Hasta éxitos. luego. Chau, chau. Chao, saludos. Saludos. Chao. Chao. Chao.